Buenos días, en nombre de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos acompañarnos hoy en el seminario ESG en Memorias Anuales 2022, organizado por nuestra institución en conjunto con la consultora Gobernar. El objetivo de este encuentro es compartir los desafíos y lecciones aprendidas en la elaboración de memorias en base a los requerimientos de la norma de carácter general 461 de la Comisión para el Mercado Financiero. A continuación, con ustedes el decano de esta Escuela de Negocios, don Carlos Llobet. ¿Cómo están? Buenos días. En la pasé el 31 de enero hasta de marzo. Se me ha pasado muy rápido, o sea, yo creo que se me ha pasado lento. Bueno, gracias por venir, por acompañarnos. Bienvenido a la UAI. Saludos a todos los que están en Zoom. Bueno, quiero partir agradeciendo, como digo, especialmente a los que nos van a acompañar en los paneles. Irina, Claudia, las van a presentar debidamente después, pero Andrés, Nicolás y a Germán, la Magdalena y Jaime, que son de la casa, y muy especialmente a Kevin Cowan, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero, que cuando viene a la UAI vuelve también a su casa. Hoy día vamos a hablar, como saben, de la norma de carácter general, la NSG 461, emitida por la Comisión para el Mercado Financiero el 12 de noviembre de 2021, ¿así? Esta norma, como ustedes saben, obliga a las entidades, bajo la supervisión de la CMF, a reportar las políticas, prácticas y metas adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza, ASG en su sigla en español, o ESG o ESG, como dicen muchos en su sigla en inglés. Esto para aquellas sociedades anónimas abiertas que superen los 20 millones de UF en activos totales, consolidados calculados a la fecha de inicio del año a que se refiere la memoria, ¿no es cierto? Y a partir del 31 de diciembre de este año. Por lo tanto, hoy, último día de marzo, se cumple el plazo para reportar los resultados del año anterior y por lo tanto nos pareció una buena fecha para tener esta conversación, cuando se cierra este primer ciclo de reporte. Este tema, el tema del ESG, es un tema que tiene cada día más relevancia, no solamente a nivel local, también a nivel internacional, y lo que hace esta normativa es justamente proveer de esta información para que los inversionistas y el público en general puedan evaluar y seleccionar aquellas alternativas de inversión en que estarían mejor resguardados sus intereses y distinguir, ser capaces de discriminar aquellas compañías más preparadas para identificar, cuantificar y gestionar sus riesgos, ¿no es cierto? Kevin nos va a hablar en unos minutos en más detalle de esto. Me gustaría, antes de darle la palabra a Kevin, decir dos o tres cosas. Lo primero, destacar el rol de la CMF en esta materia, de movilizar al mercado de capitales hacia un ordenamiento y sistematización de la información sobre estas materias. Nuestro mercado de capitales ha sido un pilar esencial de nuestro desarrollo en los últimos años. Desde luego los retiros de fondos de pensiones le dieron un golpe a nuestro mercado de capitales y los esfuerzos que hace la CMF por seguir modernizando el mercado de capitales son muy importantes para el mercado de capitales en sí, pero para el funcionamiento de la economía en un sentido más amplio. Así que felicito a la CMF por su liderazgo. Lo segundo, destacar el esfuerzo que está haciendo el mundo empresarial. Esto requiere que las propias empresas hagan esfuerzo para cumplir con los estándares de reportería, pero también, y eso es una de las motivaciones de la norma, poder ir adaptando sus prácticas de negocio y sus modelos de negocio a los estándares ambientales de gobernanza y sociales que todos esperamos. La Escuela de Negocios se fundó en 1953 y cumple, por lo tanto, este año 70 años. Y en ese contexto estamos lanzando una iniciativa de profundizar el impacto de la escuela en tres áreas que nos parecen esenciales para el desarrollo del mundo de los negocios en los próximos años. Uno es cambio climático. Nosotros estamos convencidos que el cambio climático va a generar transformaciones en muchas industrias y que sin el rol activo del mundo empresarial, que innove, que incorpore tecnología, que transforme procesos, va a ser imposible que resolvamos ese problema. Y esta norma, aunque parezca lejana, va a ser muy importante para avanzar en esa agenda. Si ustedes piensan la transición energética, por ejemplo, que va a ser esencial para frenar el cambio climático, la energía genera el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esa transición energética es básicamente un desafío
de rotación de capital, ¿cierto? Cómo movemos recursos hoy asignados a industrias que van a desaparecer, como la industria de los combustibles fósiles, y lo desplegamos en nuevas industrias como de energías limpias, por ejemplo, o transporte sustentable, que van a bajar las emisiones. Y el desafío es movilizar ese capital de una industria a otra, minimizando los impactos negativos en los inversionistas, en las comunidades locales, en el empleo, etc., ¿no? Y esa movilización de capital, ese despliegue del capital de una industria a otra, requiere información transparente y clara. Y por lo tanto esta norma va a ayudar mucho en ese sentido. Otra área en la que nosotros queremos profundizar nuestra contribución es en el vínculo de la empresa y la sociedad. Lo que nos ha pasado en Chile en los últimos años, no tenemos tiempo ahora para profundizar, pero tiene que ver en parte, creemos, con cierta desconexión de algunos grupos de la élite empresarial, de los grupos dirigentes con la población más amplia, y la sensación de muchos sectores de la población de que el desarrollo económico no siempre lleva beneficios que se reparten de manera equitativa. Y la erosión de la legitimidad de la libre empresa para operar, libre empresa en la que esta escuela cree firmemente, esa legitimidad es esencial para que el sistema de libre mercado y la competencia lleve beneficios a todos. Y de nuevo la reportería y la capacidad de ser transparente, de reconstruir esas confianzas del mundo empresarial con la ciudadanía es muy importante, y esta norma va a contribuir en esa línea también. Queremos además profundizar nuestra contribución en tecnología, y la tecnología también está imponiendo cada día más desafíos a la empresa y a la reportería de información. Así que creo que la fecha es propicia, el tema es muy interesante, y quiero nuevamente agradecerle a todos por venir, y esperamos que todos estos esfuerzos que está haciendo la CMF, el mundo empresarial, los inversionistas, porque aquí tengo que mencionar también a los inversionistas, sobre todo los inversionistas institucionales, la AFP, las compañías de seguros, los asset managers, están haciendo esfuerzos muy importantes también por entender mejor dónde están desplegando su capital. El esfuerzo de todos esos actores, y el que nosotros esperamos hacer una contribución también, ayude a que Chile tenga una economía más sustentable y entremos en un círculo virtuoso de crecimiento y progreso que sea al mismo tiempo sustentable, y de esa manera genere beneficios para nosotros, pero también para la futura generación. Así que gracias nuevamente por venir, y los dejo con Kevin. La pizca le va a dar la introducción. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Y para interiorizarnos más sobre los alcances de esta nueva normativa, dejo con ustedes a Kevin Cowan, comisionado de la Comisión para el Mercado Financiero. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un placer estar acá, tanto por estar en la universidad como por estar abordando un tema que es tremendamente relevante y muy oportuno. Aparte de la CMF, tenemos la convicción que justamente este tipo de eventos, que lleva una discusión del marco, los resultados hacia adelante, son parte importante de lo que se tiene que ir generando a raíz de esta norma, la información que se van a ir haciendo público en las próximas semanas. Un par de palabras desde dónde venimos con este marco desde la CMF, Comisión para el Mercado Financiero. Nosotros tenemos tres grandes mandatos: un mandato prudencial de estabilidad financiera, un mandato de conducta más cercano al mercado de valores, heredero a la ex Superintendencia de Valores y Seguros, y por cierto un mandato que es nuevo en el marco regulatorio chileno, que tiene que ver con desarrollo prudente de mercado financiero. Entonces, en realidad voy a partir conversando desde el segundo pilar, desde el mandato de conducta, básicamente de reducir asimetrías de información. Estamos en un mundo académico, un poquito de teoría económica acá, reducir asimetrías de información para que los inversionistas tomen decisiones en forma informada y que el mercado financiero juegue el rol de asignar correctamente recursos y alinear incentivos, mejorar gobernanza. Ese es el foco en esta norma en particular. Como dijo el decano, claramente acá nos movemos en un mundo donde, por parte en particular de los inversionistas, que de alguna manera es el foco de la atención de la CMF en este pilar, hay un creciente interés por los temas ESG. Temas de gobernanza que han estado siempre en el centro de las preocupaciones, pero lo más reciente, temas de cambio climático, la parte ambiental, y temas sociales, el relacionamiento con el medio más amplio. Preocupaciones de cómo las empresas impactan el medio, preocupaciones, por cierto, de cómo el medio establece cambios relevantes a la estrategia, gestión de riesgo de las empresas. Este doble foco. Y esto genera, por cierto, entonces interés en los inversionistas que quieren saber cuáles son los riesgos, cómo se están gestionando, cómo afectan la estrategia, una visión
muy tradicional desde la última línea de la empresa y cómo se aborda, inversionistas que también efectivamente tienen preocupaciones más allá y quieren saber cómo se impacta el medio, cómo se relacionan con la sociedad, una visión un poquito más amplia. Y por el lado de la empresa, obviamente, en respuesta a estas inquietudes de los financistas, de los inversionistas, una creciente preocupación de cómo entrego esta información de una manera entendible, cómo entrego esta información de una manera comparable. Del mundo ESG, ASG, uno va y vuelve, con las siglas en inglés-español, el concepto es el mismo. Dentro de esta preocupación y este creciente interés por entregar información, hacer revelación de prácticas de gobernanza, etcétera, las empresas y los inversionistas se encuentran con este marco global que ha ido creciendo, pero partió con una inmensa diversidad. Iniciativas que partieron en 1997 con el GRI, Global Reporting Initiative, después entrar los principios de Responsible Investment, SASB empezó a tomar un rol a mediados de la década pasada, y la verdad, uno de los comentarios que recibíamos continuamente en distintas reuniones con los mercados hace un tiempo era, bueno, en realidad, ¿cuál es el estándar al cual debemos converger? Y la verdad, especialmente desde una economía que somos altamente integrados con mercados financieros globales, el cómo navegar en un estándar diverso y difuso a nivel nacional era un desafío importante. Afortunadamente, esto ha ido convergiendo gradualmente hacia un estándar global y hay una gobernanza a través del IFRS Foundation, un compromiso de ir revelando el estándar, y paralelo a eso, desde el 2020 la CMF empieza una discusión pública respecto a cómo podemos ir generando un estándar chileno que converse con los estándares globales, pero que no necesariamente nos obligue a esperar a que esto decante y esto converge. Y es un poco el contexto en el cual se da la norma 461. Quizá un punto para dar algo de marco también antes de entrar a lo concreto que ha hecho la norma, es esta discusión de materialidad financiera o materialidad medioambiental. La discusión ESG muchas veces gira entre estos dos pivotes. ¿En qué medida los cambios climáticos, la relación con el medio, la relación con sociedades es importante para las instituciones reportan gestión de riesgo y gobernanza? ¿En qué medida las empresas son efectivamente un contributor importante a temas de cambio climático, acumulación de gases? Esos son los dos pivotes. La verdad, el principal foco que nosotros tenemos como supervisor de valores es más bien el que está a la izquierda, materialidad financiera, cómo el medio afecta a las empresas, cómo afecta su gobernanza. Sin embargo, esta simplificación, quizás binaria, es una simplificación, porque claramente, y eso se ha hecho muy evidente en situaciones recientes, es que la empresa tenga un mal comportamiento en cambio climático, termina a través de cambios reputacionales y acceso a financiamiento, generando efectos materiales en el finanza. Entonces, es bueno tener estos dos pilares o dos focos en la cabeza cuando uno discute este marco, pero la verdad tener súper claro que son permeables y que en realidad la materialidad medioambiental, la doble materialidad, termina muchas veces volviendo a efectos en la empresa que son tremendamente relevantes. Esto no es una discusión que estamos teniendo solo en Chile como supervisor regulador de valores, sino que es una discusión que ha ido tomando peso en el estándar internacional. IOSCO, que es la entidad que aglomera a los supervisores de valores alrededor del mundo y establece en cierta medida principios y guías a nivel global, y enfatizó ya desde el 2019 que la revelación de información en estos ámbitos es crucial para la buena toma de decisiones. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo responde al interés de inversionistas, interés de empresarios y a buenas prácticas a nivel global. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en la práctica? Ya pasar a lo concreto, elevamos a través de estándar regulatorio, es entrega de información obligatoria para establecer criterios mínimos, consideraciones mínimas de entrega de información respecto a estándares globales. Se establece un estándar que es común, que tiene una aplicación gradual, que entra con las principales empresas este año, las empresas con un cierto límite de activos. El próximo año entran empresas de menor tamaño, y finalmente en la tercera camada entran empresas que, si bien no necesariamente emiten instrumentos de oferta pública, sí están en el perímetro de la CMF, las sociedades anónimas especiales que engloban bolsas, AGF, compañías de seguro vía. Entonces vamos cubriendo con esto el grueso de las entidades empresariales financieras más relevantes de Chile. La gradualidad justamente busca balancear lo que fue la gran discusión en la elaboración de esta norma, entregar información útil para inversionistas, pero tener en cuenta que efectivamente, especialmente en los primeros periodos, esto tiene carga importante para las empresas que tienen que entregar la información.
no es información fácil, no es información fácilmente estandarizable, requiere discusión y por lo tanto era que era importante. Concreto, esta norma modifica lo que era la antigua norma 30, y el marco que se establece acá es una entrega de contenidos mínimos en términos de gobernanza corporativa en distintas dimensiones, después entrega información homogénea en ciertos aspectos mínimos de común interés para todos los sectores, y finalmente entrega información dependiendo de la materialidad, y para eso nos colgamos del estándar SASB, como le mostré en la etapa inicial, en el gráfico inicial, es hacia donde va también IFRS en términos de estándares globales. Quizás la manera más simple de ver esto, espero que desde atrás también sea simple de ver, ver el índice de lo que debiera ser la nueva memoria anual integrada que se está reportando hasta hoy día por esta empresa de mayor tamaño. Entonces, en lo relevante, hay un set de requerimientos mínimos bastante rico, bastante detallado respecto al gobierno corporativo de las empresas. ¿Cuál es el marco de gobernanza? ¿Cuál es la estructura del gobierno? ¿Cómo funcionan los comités? ¿Cuáles son los temas que se toman en los comités? Algunas cosas como los ejecutivos, que ya obviamente estaban en las revelaciones anteriores, adherencia a estándares de buena práctica de gobernanza nacionales o internacionales. Un tema desafiante y un tema relevante es que todavía no tenemos un estándar nacional, ojalá vayamos avanzando allá, pero si se adhiere a estándares internacionales hay que ir reportando. Gestión de riesgos en particular, relación con grupos de interés. Entonces es un marco central de gobernanza. Quizás de alguna manera en el core, en el centro de esta norma es revelar cómo las empresas se gobiernan. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los principales desafíos? Y después entramos ya a reportes detallados. Algunos son nuevos y otros venían de la antigua norma 386 de la CMF. Los temas de personas no son nuevas, sino que se perfeccionan. Modelo de negocios va a algo más de detalle respecto a qué hace la empresa, dónde está. Y gestión de proveedores también ya venía de la antigua 386, un tema que ha sido de particular preocupación en Chile, de discusión pública, y por eso se mantiene. Y después caemos a este bloque que probablemente ha sido, en cierta medida, uno de los bloques más visibles desde el mundo no empresarial de la norma, que son los indicadores, los mínimos, que son comunes, y después los indicadores por sector en función de materialidad SASB. Uno de los temas que discutimos mucho cuando elaboramos esta norma es que conversara con principios, en particular con el TCFD, los estándares que salen de esta fuerza de trabajo del sector financiero respecto a una buena gobernanza de los riesgos de cambios climáticos, o sea, oportunidades de cambios climáticos. Y eso está implícitamente en los distintos bloques de la norma. Entonces, cuando TCFD habla de cuál es la gobernanza que tiene la empresa para enfrentar los riesgos, ya sea físicos o transición de cambio climático, eso está contenido en la norma en cuanto uno tiene que plantear esto en la gestión de riesgos, en la estrategia. Como una empresa, por ejemplo, que está en el sector agrícola va a enfrentar los riesgos de una mayor sequía. Como una empresa que está en el sector minero está enfrentando a través de estrategia y gestión de riesgos temas de caída de pluviometría, menores lluvias y acceso a agua. Entonces eso está ingresado ahí, y si uno ve la norma, puede ir rescatando los principios TCFD, la verdad, las siglas acá en la creatividad, pero en la gobernanza, en la estrategia, en la gestión de riesgo, y por cierto, la parte de métricas es lo que les mencionaba a ustedes que va agarrado desde SASB. Entonces está TCFD metido en esta norma. Estoy con problemas tecnológicos. Ahí sí, me pasé. Perfecto. Entonces, un poquito más allá de la tabla de contenidos, ¿cuáles son los principales aspectos? Uno, como les dije, gobernanza. La gobernanza está en el centro de este bloque de información, cómo se gobiernan las empresas, cuál es el rol que juegan los directorios. Acá nos están estableciendo estándares. Nosotros no vemos que eso nos traigamos a decir que la empresa tiene que gobernarse de la manera A o B. Esta es una norma por sobre todo de información. Ustedes tienen como empresas que revelarle al mercado cómo se gobiernan bajo estos criterios. En ese sentido, toma varias las cosas de la 885, pero le da un criterio mucho más flexible y de autorreporte, y no hasta esta escala que tenían que llevar las empresas antes, que haya generado ciertas discusiones. Materialidad, como les dije, está también al centro de la norma. Se discutió mucho en la elaboración de la consulta pública por qué una empresa, por ejemplo, que es un gestor de fondos, tiene que entregar información sobre temas de uso hídrico. La verdad,
SASB, si uno ve en los criterios de materialidad para las empresas financieras, el tema va en gestión de ética, gestión de riesgo, y no en esos temas que son obviamente no relevantes. Es obligatorio, acá no hay un tema de voluntariedad, se tiene que llenar, si no se llena se tiene que explicar por qué, y creemos que eso es la lógica de un enfoque normativo. Hay costos, pero la ventaja en términos de comparabilidad, de información disponible, entendemos que compensan. Ya dije esto, entonces no quiero profundizar. El punto acá simplemente es, dependiendo del marco sectorial en el cual se mueve, y eso tiene que ser en función, en este caso, del sistema de clasificación SIX, que es el más común utilizado para categorizarse. Las empresas tienen que ver en el marco SASB qué indicadores tienen que revelar, en qué detalle. Esa es la gran gracia de SASB respecto a otros estándares, y entendemos por eso también es que SASB es una de las piezas que se está integrando a los estándares que va a sacar la Fundación IFRS. ¿Qué hemos estado haciendo de la CMF para acompañar este proceso? En primer lugar, participando activamente en foros, en seminarios de difusión y discusión. De verdad, sentimos que es parte de nuestro rol estar difundiendo esto tanto para empresas que reportan como usuarios. Aparte de esto, los equipos de supervisión sacaron una guía, que es una bajada a la norma bastante detallada de cómo implementar, cómo aplicar a Chile ciertos conceptos SASB que tenían más bien una lógica para el mundo americano y que no necesariamente se traducían uno a uno a Chile, y esperamos que la norma sí sigue eso y clarifica lo que nosotros esperamos en cómo se reporte. Esto es complementario, el requisito legal está en la norma, esto busca ser un apoyo. ¿Cómo estamos supervisando esto? Bueno, el primer foco es ir validando que la información llegue a tiempo, que llegue completa, y ir validando que la información sea confiable, y es un proceso de supervisión que vamos a ir haciendo durante el año con las entidades que este año les toca reportar. Esto, honestamente, es un desafío importante para nosotros como institución. No hay ninguna doble lectura en esto. Hay temas que se han venido reportando antes, hay muchos temas que no son nuevos, entonces hemos estado haciendo un esfuerzo por tomar mejores prácticas, por tener conversaciones con los mismos reportantes, pero es un tema que claramente vamos a ir avanzando en conjunto con la industria. De paso, también vemos acá un valor importante para la CMF, no solamente el rol de esta set de información para inversionistas, sino que mucho la información también para ser útil para nosotros en nuestros otros roles, de supervisor de compañía de seguro, de supervisor de bancos, de supervisor de sociedades anónimas, por ejemplo, especiales como las AGF, porque hay una riqueza de información que nos va a permitir complementar nuestros requerimientos supervisores. Entonces, también lo vamos a ir mirando conformemente. Con esto termino, porque creo que hay un excelente panel y no quiero tomarme más tiempo de lo necesario, pero no hay ninguna duda que estamos en un contexto de cambios globales, incluyendo el cambio climático, que tiene fuertes efectos económicos y financieros, y que bajo ninguna métrica es algo que se va a revertir en el corto plazo. Entonces, la verdad, este es el nuevo normal, donde tenemos que aprender a trabajar con estos riesgos, estas oportunidades, y la verdad, en ese ámbito es crucial que las empresas vayan incorporando esto en su gestión y vayan reportando esa gestión hacia adelante. Segundo, y obviamente esto es un trabajo que va a ser conjunto respecto al supervisor, las empresas, los inversionistas y instituciones como la universidad, que van generando discusión y debate respecto a esto. Tenemos la oportunidad de estar en la frontera de las revelaciones ESG en el mundo. Chile fue uno de los primeros países que hizo obligatorio reportar con estos estándares, y es una oportunidad. Esto es una norma, la utilidad de la norma va a ir en su implementación, pero creo que como país abierto, dependiente de financiamiento externo, creo que esto nos coloca en un muy buen pie. Creemos ahí que también hay una tremenda oportunidad de que en la divulgación de la información, en las discusiones que se dé a nivel de directorio, esto también vaya contribuyendo a una mejora de la gestión de las mismas empresas. Ese es algo de feedback que se nos haya generado respecto a la 385 en algunos directorios,
Pensamos que acá hay una mayor oportunidad de decir, porque esto, mal que mal, fuerza a los directores a reportar algo que tiene implicancia legal y por lo tanto esperamos que genere discusiones respecto a estos riesgos, a esta oportunidad de una muy explícita, y en ese sentido el mercado financiero juega este rol no solamente de asignar recursos, sino que mejorar la gestión y la gobernanza. Lo repito de nuevo, excelente tener estas oportunidades de discusión, excelente que las universidades vayan tomando un rol, la calidad de la información va a ir mejorando conforme se ocupe, se discute, se compare. Y finalmente, un punto de cierre, obviamente esto es un mundo global de regulación que está en movimiento. Lo que quisiéramos hacer, y ese es el foco, es que esta norma se mantenga lo más estable posible, para facilitar la entrada gradual, para que los reportantes aprendan a reportar, los usuarios la ocupen, pero obviamente si hacia adelante convergemos ya a estándares globales que son distintos, que por ahora no son radicalmente distintos. Si fueran distintos, por cierto, hay un proceso de revisión. No somos ingenuos ni ignorantes de la discusión internacional, pero el foco es, acá hay una norma, hubo un proceso de discusión con la industria, está bastante cercana y por lo tanto es la idea avanzar con esto. Así que con eso, muchas gracias por la invitación y muy entusiasmado de participar en el panel que viene hacia adelante. Muchas gracias. Agradecemos a Kevin por la presentación y te invitamos a pasar a la primera mesa de conversación dedicada a compartir miradas sobre la norma 461 desde la perspectiva regulatoria y académica. Invitamos a sumarse también a este panel a Magdalena Ninat, directora del Centro de Empresa y Sociedad de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y a Jaime Lavín, académico de la misma institución. Moderará la conversación el académico de nuestra escuela, socio y managing partner de Governat, Germán Hoifman. Bueno, un gusto de saludarlos a todos quienes nos acompañan presencialmente y también a quienes nos acompañan desde sus casas, sus oficinas, vía Zoom. Para nosotros es un gusto compartir con ustedes esta iniciativa. En este primer panel vamos a conversar sobre el rol regulatorio y sobre la academia y la conexión con temas ESG. Le agradezco a Magdalena, Jaime y Kevin por ser parte de este panel. Quiero partir al tiro con algo bien relevante que suele estar en la conversación y que tiene que ver con la evidencia. ¿Cuál es la evidencia a favor del caso de negocios ESG? ¿Por qué es importante? Por estabilidad del sistema financiero, porque crea valor en una compañía, porque un inversionista optimiza sus retornos. Y en esa línea quisiera partir con Jaime. Jaime es profesor de la escuela, especializado en finanzas, y yo diría que es uno de los pocos profesores en Chile que ha avanzado en el estudio y en la búsqueda de evidencia empírica de los efectos ESG en base a empresas chilenas. Y por lo tanto, Jaime, sé que tienes cosas muy, muy interesantes que contarnos. Quisiera partir por la evidencia. Cuéntanos cuáles son los highlights, cuáles son los 2 o 3 puntos que en tus investigaciones has podido identificar en base a cómo se conecta ESG con creación de valor o con disclosure de información. Perfecto. Muy buenos días a todos. Siendo bien conciso, los estudios que hemos hecho, primero trataron de analizar cuáles eran las características que tenían las empresas que hasta el año 2017 hacían una divulgación voluntaria de sus indicadores en nuestro país. ¿Y qué encontramos ahí? Primero encontramos que las empresas más grandes aumentaban la probabilidad de que tú estuvieses divulgando, o sea, hay una diferencia de tamaño importante. Eso dice relación con los recursos que tiene una compañía. Segundo, las empresas que tenían mejores resultados operacionales, o sea, hay una relación directa entre cómo le va a una firma y si está dispuesta o no a divulgar. Eso es importante también. Las que tenían menores niveles de endeudamiento financiero, o sea, estaban menos apalancadas financieramente hablando. Y con ese marco general nos fuimos a estudiar
qué pasaba al interior del directorio, porque esto pasa por el directorio, final de cuentas. Y estudiamos dos fenómenos. Estudiamos el interlocking, que es cuando los directores están mezclados en distintas compañías, posiblemente del mismo grupo o de distinto grupo. Y estudiamos el rol que tenían los inversionistas institucionales en Chile, que desde el año 80 participan en los directorios de las compañías. Y nos hicimos la misma pregunta. Si aumenta el interlocking, si disminuye el interlocking, ¿qué estará pasando entonces con la probabilidad de que una firma voluntariamente divulgue sus prácticas y sus resultados en términos ESG? Bueno, y encontramos cosas bien interesantes. La primera es que nos llevamos una sorpresa, y es que el interlocking entonces se relacionaba negativamente con divulgar. ¿Okay? Y eso posiblemente, aquí no estudiamos mecanismos específicos, sino que planteamos hipótesis y estudiamos algunas narrativas que podrían explicar este fenómeno, y que tiene relación con que nosotros trabajamos con datos del 2015 al 2017. Posiblemente en esa época en Chile no estaba tan en boga, no estaba tan de moda esto de los temas ASG, y por lo tanto las discusiones de los directorios pasaban más por la creación de valor, por los resultados, por los rendimientos tradicionales, por la mirada clásica, y no por hacernos cargo de un concepto que empieza a emerger, que tiene que ver con la creación de valor para stakeholders, y no para accionistas probablemente tal, o enfocados en accionistas. Y esa puede ser una narrativa que podría explicar ese resultado. Lo otro tiene que ver fundamentalmente con el rol de los institucionales. Algo que nos llamó la atención es que los institucionales no tenían ningún efecto en que una firma mostrase voluntariamente sus indicadores ESG. ¿Ya? Eso nos llamó la atención, que nosotros asumíamos o pensamos de que, siguiendo las tendencias internacionales, los institucionales tenían un rol importante de incentivar a la firma a lo que es la divulgación, y eso no fue así. ¿Ya? Ese es como el marco general. Después, en otra, haciendo ya un doble clic ya a los directorios, empezamos a estudiar cómo la heterogeneidad del directorio puede influir en que la firma divulgue más también. Y ahí lo que estudiamos fueron dos cosas. Primero, estudiamos la independencia de los directorios y la diversidad. Toda la evidencia internacional, la literatura, te plantea que mientras más independientes sean los directorios, mientras más diversidad tenga un directorio, es más probable que la empresa divulgue y que tenga mejores resultados. Bueno, y también empezamos a estudiar el efecto de la estructura de propiedad, si que la propiedad está más concentrada o menos concentrada, y por ejemplo, algunos aspectos de control interno de gobierno corporativo tienen que ver con hay auditores internos, no hay auditores, hay comités, etc. Bueno, ahí también nos encontramos con algunas sorpresas en las firmas chilenas, de que ya agrandamos la base, por si acaso, de las firmas chilenas, en las firmas del ICPA. O sea, teníamos más de 130 empresas desde el 2015 hasta el 2020, y lo que encontramos acá es que hay dos aspectos claves. Primero, independencia del directorio es clave para que la firma, o para que aumente la probabilidad de hacer divulgación en temas ASG. Y lo otro es la diversidad. Ahí nos dimos cuenta, haciendo un doble clic en los directorios, que la diversidad no es muy grande en Chile, desde el punto de vista de los directorios. Y cuando digo diversidad, no me refiero solamente a la diversidad de género, sino que también a la diversidad de formaciones, a la diversidad de nacionalidades, a la diversidad de culturas, por ejemplo, a la diversidad en el sentido amplio de la palabra. ¿Qué encontramos respecto a la diversidad? Es que en Chile, mientras mayor cantidad de mujeres participan del directorio de la firma, entonces hay una mayor probabilidad que la firma divulgue sus resultados ASG de forma voluntaria. Así que todo esto es voluntario porque precisamente lo hicimos antes de que fuera norma. Entonces podíamos observar con mayor libertad el comportamiento de las empresas. ¿Ya? Algo que nos llamó la atención, mujeres ejecutivas no tenían ningún efecto, sino que es el directorio. Eso nos dice relación con que quién lleva y plantea ciertos temas específicos al interior del directorio. ¿Ya? Y el último, para no aburrirlos con la lata aquí de las clases, de la investigación, que hicimos estudiar, bueno, ¿y esto qué efecto tiene? Al final de cuentas, porque, bueno, esto cuesta plata. Kevin lo mencionó. Nosotros también encontramos de que, bueno, obviamente tener un área dedicada a monitorear estos riesgos al interior de la compañía cuesta mucho dinero, no es barato. Y bueno, ¿y qué impacto tiene esto? Entonces nos fuimos a estudiar algo que es como bien transparente y nos hicimos la pregunta ingenua: si una firma hace mayor disclosure o divulgación y obtiene mejores resultados, porque hay ranking que te ponen nota de 0 a 100, cuánta divulgación tú estás haciendo, y qué efecto tiene esto en el costo de financiamiento de una empresa. Y cuando hablamos de costo de financiamiento, para no enredarnos, lo abrimos en dos y nos fuimos a mirar los estados financieros y vimos el costo de financiamiento vía deuda. Es decir, si yo hago más divulgación, ¿me financio más barato o no me financio más barato? Los bancos,
los inversionistas en bonos o el mercado financiero en general me premia o no me premia si es que estoy haciendo una mayor divulgación de mi firma. Bueno, y encontramos dos efectos, el bueno y el malo. ¿Okay? El bueno es que efectivamente en promedio para todas las firmas chilenas a mayor divulgación cae el costo fondo, ¿okay? y cae en el margen, no cae así, digamos, 200 puntos base, no, es la política monetaria, pero hay una pero hay un efecto segundo orden, hay un efecto de segunda vuelta, como se dice. Y que, ¿a quiénes les conviene más hacer divulgación? A las firmas grandes, a las que tienen un comité grande, a las que tienen recursos, a las que el mercado financiero monitorea, a las que hay analistas de corredoras de bolsa que los están mirando y por lo tanto los conocen más. Sin embargo, a una firma en bolsa que es más chiquita, que es más opaca, que a lo mejor no está en el radar de los institucionales porque tiene un tamaño muy chiquito, lo que se producía entonces es que efectivamente se producía un efecto contrario. ¿Sí? ¿Es bueno que yo divulgue? Sí, pero cuando yo le entrego mucha información de lo que está pasando al interior de mi empresa, necesidad de que la evaluación de riesgo de crédito, posiblemente que hacían los analistas, quisiera reflejar riesgos que antes no eran visibles. Esos riesgos se me darían en contra. ¿Ok? Entonces ahí, ese fue el resultado, yo diría, más importante, y es un resultado que está en línea con lo que se ha encontrado afuera, ¿ya? Pero para efectos de un mercado como el chileno, por eso es súper importante lo que dijo Kevin hace un rato, que el mercado chileno es un laboratorio natural, porque somos un país que, en términos de desarrollo financiero, estamos bien, mejorando, tuvimos retroceso con los retiros de los fondos de pensiones, pero vamos mejorando, podemos ser una fuente de inspiración para el resto de los países de la región. Y el mensaje es, claro, ¿qué pasa si a una empresa pequeña le imponemos entonces divulgaciones que posiblemente van a tener un efecto en su costo de fondo? ¿Vamos a estar dispuestos a asumir ese costo o no como empresa? Y si la norma le genera un mayor costo financiero a las compañías, ¿ya? Eso fue un poco lo que encontramos. Muchas gracias. Súper interesante, gracias Jaime, y creo que nos dio unas luces muy concretas de cómo verlo esto en términos financieros y efectos económicos. Yo rescato dos cosas de tu intervención y las transformo en pregunta para Kevin. En el periodo que hicieron este estudio y los datos que utilizaron, 2015-2017, al parecer, ni la homogeneidad de directorios, ni las prácticas de interlocking que están bastante imbuidas en nuestro mercado, son naturales, ocurren, ¿no es cierto? Ninguna de esas prácticas le aporta a las dinámicas ESG, de acuerdo a lo que menciona. A partir de ahí tengo una primera pregunta para Kevin, que es, el proceso de creación de la norma tuvo resistencia, casi 2 o 3 años el proceso de preparación de la norma. Quería saber cuál es tu percepción actual de la norma ya promulgada hace más de un año, distintos paneles donde has participado. ¿Cuál es la percepción del mundo empresarial y del mundo inversionista hoy día, que sabemos sigue siendo bastante homogéneo a nivel de directorio y sabemos sigue manteniendo unas estructuras que en general promueven las prácticas de interlocking a nivel de holding y filiales, ¿no es cierto? Esa es una primera pregunta. Y una segunda que va adentro, que tiene que ver con el régimen de transitoriedad de la norma. Jaime decía, a las firmas grandes les conviene ESG, y eso se ve reflejado en la norma primer año reporte ahora. Ustedes han definido un régimen transitorio para las que le siguen en tamaño. También cuéntanos un poco cómo conversa esa transitoriedad un poco con la evidencia que encontró Jaime de que estas firmas de menor tamaño necesitarían eventualmente esfuerzos adicionales, la banca eventualmente tendría conocimiento de ciertos riesgos que no estaban expuestos a este nivel de firma antes. Si nos puedes comentar esos dos puntos, por favor. Ya, muchas gracias. Son como 5, pero vamos a tratar de responder de forma simple. A la primera, yo creo que la recepción de la norma ha sido heterogénea. Yo diría, en base a las reuniones que hemos tenido, a feedback que hemos tenido en reuniones como esta, desde la perspectiva del inversionista institucional en particular, hay una buena mirada respecto a la norma. La información que va a estar disponible, la estandarización de la forma, la posibilidad de hacer análisis de riesgo más fino, es algo que se valora.
Y yo creo que también hay múltiples asociaciones de la sociedad civil, especialmente asociadas a buena gobernanza, que también han apoyado bastante la norma y ven un avance. Obviamente, esto es algo que hay que ir viendo cómo cambia conforme van saliendo los primeros balances integrados. Desde el mundo de las empresas que están obligadas a reportar, hay algo más de heterogeneidad, y quizás las preocupaciones vienen, por un lado, de empresas que habían avanzado en algunos de los otros estándares y ya venían reportando con GRI, por ejemplo, y por lo tanto esto requiere dejar de reportar algunas aristas, cambiar algún foco, y eso tiene un costo. Y algunas empresas venían ya hace años reportando, entonces ahí hay un foco de preocupación. Creo que ese foco se va a ir mitigando conforme la discusión internacional vaya convergiendo finalmente hacia un estándar global. Y por cierto, hay heterogeneidad respecto al grado de concentración de propiedad, digamos. Entonces, las empresas que tienen una propiedad más difusa y que por lo tanto dependen de un pool grande de inversionistas, han apoyado con más fuerza, y conforme uno se mueve hacia empresas algo más concentradas, justamente los costos y beneficios entran a jugar, muy en línea con lo que decía Jaime, y por lo tanto hay algo de menos entusiasmo, por ponerlo de una manera. Entonces yo creo que esas son la matriz en la cual uno ha recibido feedback. Respecto a la profesionalidad, yo creo que esto hay que meterlo quizás en un contexto un poco más amplio. Y de verdad que lo que nosotros quisiéramos como CMF es que efectivamente las empresas que están listadas en bolsa, que hacen oferta pública de valores, sí cumplan con este set de estándares. Y obviamente hay componente de proporcionalidad, o sea, cuando uno revela cuál es tu gobernanza interna, hay proporcionalidad. Y si nos vamos a una corredora de valores de menor tamaño, es muy distinto de un banco sistémico. Entonces hay proporcionalidad, y eso efectivamente lo recoge la norma. Pero también hay proporcionalidad fuera de los valores de oferta pública. Lo que hemos ido haciendo en años recientes, en conjunto con los de la 61, ir abriendo el espacio para ofertas públicas exentas, que son empresas de menor tamaño, dirigidas a institucionales, para los cuales esta carga es muy alta, pero que sí son suficientemente grandes para saltar del financiamiento bancario y moverse al financiamiento de mercado. Creemos que una oportunidad, esto genera espacios de oportunidad interesantes, por ejemplo, como lo que ha ido ocurriendo hace poco con Scalex, donde efectivamente de la mano de la Corfo, con apoyo, se emiten valores que no son valores de oferta, valor de oferta pública exente, por lo tanto la carga. Yo creo que hay ese margen también de... Ahora, desde la perspectiva bancaria y de los institucionales, hay que pensar que también que de la mano de este avance en términos regulatorios de revelación de información en años venideros, va a venir un trabajo respecto a requerimientos prudenciales más robustos en términos como las empresas enfrentan el cambio climático, ya sea el riesgo físico de transición a través de riesgo de crédito. Entonces, hacia adelante también, y por eso creo que el orden es importante, generar información y después ir discutiendo estándares. Los institucionales, compañías de seguros y bancos por el lado de la CMF, van a tener una demanda muy concreta respecto a información, especialmente en la parte ambiental, para hacer sus propios análisis de riesgo de crédito. No estoy diciendo que no se haga ahora, pero hacia adelante hay una discusión respecto a cómo esto se metiendo de una manera más explícita en los estándares prudenciales, y en ese sentido la demanda por esta información también va a ir subiendo. Creo que eso es suficiente. Espero haber respondido por lo menos parte de las preguntas. Gracias. Gracias, muchas gracias, Kevin. Bueno, la siguiente pregunta va para Magdalena Ninat. Magdalena, en su intervención, Kevin comentó la relevancia de la sociedad civil, y yo creo que también ahí cae todo lo que es academia, y en este momento tú lideras un centro de empresas y sociedad de la Escuela de Negocios. Has estado en ambos lados, tú. Has estado del lado de los directorios, de institucionales, has estado del lado de centros de estudio, la sociedad civil. Me gustaría que me cuentes, sobre todo pensando en este tipo de empresas que quizás no son las 30 más grandes de nuestro mercado. ¿Cómo ves el espacio ASG
para todos aquellos que quieren avanzar y no saben cómo, o en este set de indicadores y estándares, cómo pueden navegar y comenzar a avanzar? Y te lo pregunto abiertamente, ¿hay un espacio, por ejemplo, en el Centro de Empresas y Sociedad para poder avanzar con ellos en mejorar las prácticas, en elevar algún tipo de evidencia, etcétera? Sí, muy interesante. Gracias por la invitación y por esta organización, porque yo creo que si bien estamos enfocados en la primera tanda de empresas que está reportando, que son las grandes, que ven estos beneficios, etcétera, yo creo que cuando lo interesante de esta norma es que nos pone en el radar esa mirada de no mercado, ¿ah? Y de cómo todo el ámbito de no mercado pasa a ser parte del desarrollo empresarial y de la factibilidad de un desarrollo empresarial. Entonces yo creo que uno puede mirar esta norma desde dos perspectivas, desde decir el costo aumentó, el costo de reportar, y la persona encargada de armar estos largos reportes dentro de la empresa tiene que dedicarle más horas a que las distintas áreas de la empresa le respondan y juntar esta información, o algo que Kevin mencionó varias veces en su presentación inicial, de generar una discusión interna. Entonces yo creo que a empezar esa discusión interna, independiente que uno tenga que reportar hoy o tenga que reportar en los periodos que vienen, o incluso ser una empresa cerrada, creo que eso ya tiene un valor, y sumo al estudio, a los estudios de Jaime, un estudio que nosotros presentamos el año pasado en este mismo lugar con la AmCham, sobre integración, y tú fuiste parte, Germán, también, sobre la integración de la sostenibilidad en la estrategia de negocio. Y ahí habían empresas abiertas, empresas cerradas, más heterogéneo que solo las que reportan. Y vimos que la verdad es que destaco lo del involucramiento del directorio. El involucramiento del directorio era bastante acotado, era solo menos de un cuarto de empresa. Realmente el directorio le dedica tiempo, lo mete en su estrategia, y algo que es muy bajo en Chile, el alineamiento de los incentivos de la alta dirección relacionado al tema de ESG, que sabemos que mueve la aguja, aquí es muy bajo, 8% en nuestro estudio. Entonces ese es un tema que uno puede empezar a avanzar, porque efectivamente no solo por reportar, que obviamente las empresas, también salió en nuestro estudio, las empresas abiertas, reguladas, más expuestas, tienen mayor nivel de integración de valor, y estos drivers del regulador, de la presión, de las mueven. Falta la movilización cada vez más fuerte. Sin duda, los que buscan capital extranjero o capital institucional ya están sintiendo esas preguntas, esas mismas preguntas. Entonces yo creo que la mirada es, ok, yo le veo solo un costo, o lo veo con una apertura hacia la innovación y hacia la efectividad de desarrollo de negocio. Y esto es como, no es todo o nada, sino que es iniciar esta ruta de transición. Respecto al centro, este es un centro que está empezando en línea con lo que mencionaba Juan Carlos, de esta mirada que los negocios y esta mirada de la Escuela de Negocios, queremos ser un espacio para reimaginar los negocios de cara a responder a los desafíos que tiene la sociedad hoy día. Y esos desafíos tienen que ver, obviamente, con legitimar los negocios como solucionadores de los desafíos que hoy tenemos, y prepararnos para transición climática, vinculación e integración de los stakeholders dentro de la empresa para la creación de valor. Y ahí vamos a trabajar en los desafíos más importantes. Un desafío que creo que es muy importante es cómo avanzamos a una diversidad de los directorios. Sabemos el valor que tienen los directorios para el desarrollo de los negocios. Se está discutiendo, al final lo que nos pasa en Chile es que cuando no tomamos la iniciativa, ¿qué pasa? Viene la norma. Como dices tú, la norma 461 fue resistida, bueno, pero genera valor la norma. Ahora vamos a una norma de integración de mujeres, porque estamos estancados mucho tiempo en poca diversidad de género, no es el único tipo de diversidad que necesitamos, pero sí creo que esta idea de queremos esperar, queremos tener una mirada más burocrática, o queremos ser innovadores, yo creo que es la pregunta. Entonces, nuestro rol va a ser juntar todo este conocimiento que se genera desde los académicos, y ponerlo a disposición rápidamente de los actores, de los que lideran
en los negocios en esta vinculación con la sociedad. Muchas gracias, Magdalena. Esta segunda ronda de preguntas es más breve y dice relación con que cada uno de nuestros panelistas nos den luces respecto a lo que ellos ven que viene en temas ESG. Quisiera partir por Jaime y preguntarle qué tienes en tu radar como próximo estudio o cómo ves que va a evolucionar. Hablábamos de data 2015-2017, estamos a 2023. ¿Cómo crees que ha cambiado el escenario o va a cambiar eventualmente en relación a lo que ustedes levantaron con ese set de datos? Gracias. Y te aprovecho de preguntar, ¿crees que es una moda ESG? Ya, súper. Voy a partir de atrás para adelante. Yo creo que no es una moda. Yo creo que nos estamos haciendo cargo como sociedades libres del impacto que tienen las decisiones que toman las empresas en la sociedad. Yo creo que eso es súper importante y es un cambio como de paradigma, tanto como consumidores, como como clientes, como proveedores y ejecutivos y académicos. Dejamos una huella en este planeta y nos estamos haciendo cargo. Sí, creo que desde ese punto de vista esto debería ser permanente, pero eso plantea serios desafíos, ¿ya? El primer gran desafío es que las empresas tienen que aprender, creo yo, a incorporar estas dimensiones nuevas, estas amenazas, estas oportunidades, en gestionarlas, ¿ya? Yo creo que eso tiene que haber un cambio cultural dentro de las compañías y hacernos cargo de esto, y no como una moda o no como se plantea recién, tenemos que cumplir con este cacho que tenemos de cumplir con la norma 461, con la que sea, ¿ya? No hay que verlo así, creo yo, sino que hay que verlo como que estamos avanzando. Segundo, plantea serios desafíos también para los inversionistas, ya que voy a hablar desde los zapatos de los inversionistas. Los inversionistas tienen que aprender a incorporar las visiones ESG como factores de riesgo, porque al final son factores de riesgo cuando tú analizas otorgarle un crédito a una empresa porque vas a comprar un bono, o vas a comprar una acción, o vas a invertir en un fondo de inversión. O sea, son factores de riesgo que antes la gente no los veía, y como no los veía, éramos inconscientes y nos encontrábamos con sorpresas de repente, sorpresas indeseadas que nos explotaban en la cara y que no teníamos una forma de anticipar, y ni menos de gestionar. Entonces hay un desafío para los inversionistas. Ahí yo creo que el rol importante de la CMF y de las otras instituciones reguladoras es que la norma tiene que incentivar a los institucionales a volverse actores activos de esto, ¿ya? Si bien esto viene de afuera, y hay instituciones muy grandes como BlackRock o Vanguard o State Street que presionan entonces a las emisoras, pero también tiene que haber desde la mirada de, oye, si yo soy inversionista o cliente de un FP, de un fondo mutuo o partícipe de un fondo de inversión, también quiero que mis preferencias en temas ASG estén en la política de inversión. Eso nos plantea el otro gran desafío. Estamos hablando de profesionales. Bueno, pero ¿qué pasa con el inversionista de a pie? El inversionista persona natural no necesariamente tiene que saber finanzas, que no tiene que saber finanzas sostenibles, que no tiene idea de lo que es esta norma 4, pero que a lo mejor nadie le ha preguntado sus preferencias y que quiere invertir en empresas que contaminan, en empresas que a lo mejor tratan mal a los trabajadores o que no se relacionan con el. Y ahí hay un desafío de alfabetización financiera y yo creo que es súper importante. Yo creo que esto no cambia, ¿eh? En la medida que todos Kevin, si nos puedes dar luces de en qué está trabajando CMF a partir de eventualmente lo que salga de este primer ciclo de reporte o eventualmente en algún proyecto normativo que profundice, ya sea para algún segmento de mercado, inversionistas, empresas. Si nos puedes contar para dónde va la mirada CMF en el desarrollo y profundización normativo en temas de ESG. Muchas gracias. Pero los focos son dos. El primero es de supervisar la norma que se acaba de emitir. Y en ese sentido, conforme se entreguen los balances de este año, la información, ir acompañando ese proceso, asegurando que la información llegue completa, asegurando en algunos focos específicos que la información sea confiable y que efectivamente, más allá de la norma, hay información disponible, relevante, de una manera fácilmente comparable para inversionistas y usuarios. Número uno, un poco lo que puse con la expectativa de supervisión, los procesos, el formato en la web, etc. Y la verdad es el foco este año en el mundo de emisores de valores.
foco paralelo es que estamos mirando con mucho cuidado si es que tenemos que hacer algo normativo respecto a la revelación de información de los gestores de fondos, porque efectivamente vemos que ahí, como mencionaba Jaime, es donde entra mucho público retail al mercado financiero. Hay un problema claramente en Chile, hay un tremendo desafío de educación financiera, y uno quiere ir incentivando a que esta industria sea transparente también respecto a cómo ofrece productos de inversión en temas ESG. Entonces es un tema que va a ser un foco también de supervisión y regulación de este año. Es un tema que ha tenido un amplio debate a nivel global, y queremos que de alguna manera nuestra industria de fondos en Chile efectivamente juega este rol de que si visibiliza productos de inversión con características ESG, que efectivamente esa información sea fidedigna y que la gente pueda invertir con esa tranquilidad. Entonces ese es un foco que creo que va enganchando con este disclosure, y creo que esto está más en la línea con lo que mencionaba Jaime. Esos son los dos focos por ahora. Perfecto, muchas gracias, Kevin. Y para cerrar este panel también, Magdalena, si nos puedes también dar luces de cómo desde tu rol en el Centro de Empresa y Sociedad y de la Escuela de Negocios también, en un sentido más amplio, vamos a ir avanzando en algo que presentó Jaime y, como dicen en idioma futbolero, dejó dando bote la pelota Kevin, de que esta información hay que tomarla. Vamos a tener en los próximos 15 días memorias anuales con criterios ESG bajo la norma públicas. ¿Cómo nos hacemos cargo? Bueno, aquí hay dos buenos aliados para hacernos cargo. ¿Cómo vemos esto? Ajá. No, yo creo que esta es la gran oportunidad de alejarnos de prácticas de greenwashing o social washing y ponerle credibilidad a esto. ¿Ah? Me parece muy importante lo que está diciendo aquí respecto a los próximos pasos. Eso por una parte, yo creo que esto es una gran oportunidad en un país de alta desconfianza de ponerle datos, números y realmente exigencia para alejarnos de esas prácticas que hemos visto a nivel global, y que obviamente dicen, no, esto al final no está generando ningún impacto, los números de emisión de carbono siguen creciendo, entonces tiene poco valor en la ESG. Yo creo que no es tal, pero creo que es súper importante la exigencia, la vigilancia, la supervisión, el análisis que nosotros podamos hacer también desde la academia. Pero junto con eso, a mí me preocupa esto de avanzar en realmente que esto sea una integración, no solo desde la reportabilidad, sino que una integración en el core del modelo de negocio, empezar los negocios de una manera distinta, en ver dónde hay oportunidades de innovación, dónde hay oportunidades de creación de valor. Y ahí estamos trabajando en una segunda parte en ver quizás perfiles de cómo integrar los distintos pilares que hacen transformar los negocios de acuerdo a distintas industrias, distintos tamaños, distintos tipos de estrategias. No hay como una receta única. Creo que la norma nos da una buena señal de dónde hay que poner la mirada, y integra, no sé, proveedores, algo que sabíamos que no estaba antes, hace las preguntas más abiertas respecto de grupos de interés, de estrategia de negocio. Entonces, pero eso tenemos que llevarlo nosotros desde, creo que nuestro aporte desde la universidad es como generamos esa guía, generamos esa reflexión crítica que tiene que haber, orientamos en esa reflexión crítica. Eso va a ser como nuestro proyecto del año. Así que muchas gracias por este espacio y adelante, yo creo, con el ASG, ¿no? Muchas gracias. Bueno, démosle un aplauso. Agradezco a Magdalena que donde vamos a hablar de los que tienen que reportar bajo la norma o usar las datos. Agradecemos a los participantes del panel 2 y agradecemos a los participantes del panel 1. Invitamos a pasar adelante a los integrantes del panel 2, dedicado a discutir sobre la aplicación de esta normativa desde la mirada empresarial y de los inversionistas. Recibimos a Irina Aksenova, gerente de Relaciones con Inversionistas de SQM, Claudia Lavé, gerente de Sustentabilidad de Itaú, Andrés Navarrete,
Portfolio Manager del Fondo de Inversión Small Cap Chile de BTG Pactual, y Nicolás Gordon, Gerente de Sostenibilidad de CMPC. Bueno, muchas gracias, Andrés, Irina, Claudia y Nicolás. Creo que tenemos un panel de lujo. Agradezco su disposición a participar y queremos que este panel sea sabroso. Queremos que este panel nos dé señales concretas de dónde están los dolores, dónde están los desafíos, dónde ven que hay oportunidades. La memoria era del área de asuntos corporativos y ahora la tomó el fiscal, porque quizás ahora aborda temas normativos. ¿Qué está pasando también un poco en la interna dentro de la organización? Queremos conversar de todos estos temas. Así que quisiera partir por Nicolás. Gracias por acompañarnos, Nicolás. ¿Cuáles han sido, a juicio de ustedes, desde Empresas MPC, el camino que han recorrido y los principales desafíos a la luz de los requerimientos normativos de la 461? Con el micrófono, por favor, para que en Zoom ahí nos puedan escuchar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Porque todo, yo creo que como contexto, nosotros en CMPC 2016 hacemos una memoria integrada, un reporte integrado. Ya participamos bastante activamente digamos, de las consultas públicas, de la norma. Por lo tanto, creo que estábamos preparados. Ya el año pasado habíamos integrado algunos indicadores FASB, de hecho, en nuestra memoria, como de alguna manera anticipando lo que se venía. Y lo vemos muy bien, lo vemos como una señal muy potente de esta relación entre la frontera. Y creemos que estábamos bien preparados para afrontar, digamos, esta expectativa de divulgación de las compañías, que creo que es un movimiento que no se va a acabar y que va a ir cada vez con más fuerza. Pero dicho eso, yo creo que en tus preguntas, los desafíos de hacer una memoria anual, que puede ser una memoria financiera, una memoria integrada con estos reportes donde entra la norma 461 que se enfoca en materias ESG, es que creo que ya las audiencias de los reportes y las memorias son mucho más amplias. Nosotros ocupamos nuestro reporte integrado con clientes, nos ocupamos con proveedores, nos ocupamos. Entonces, no son solo los accionistas y los inversionistas que no están al otro lado. Por lo tanto, un desafío es cómo cumplimos, por un lado, con normativas y con los contenidos que se sepan, pero por otro lado también hablamos y generamos un documento interesante, atractivo para distintas audiencias. Al mismo tiempo, es una herramienta que cada vez se ha ido convirtiendo más en una herramienta de gestión internamente dentro de la compañía. O sea, hoy día muchos gerentes u otras áreas ocupan mucho el contenido de nuestro reporte integrado. Esa misma cantidad de audiencias implica que nosotros hablamos de el foco en tres cosas. El contenido, por un lado, los principios y la experiencia. O sea, cuando hablo de contenido estoy hablando de cuál es la estrategia, cuáles son las metas, ¿cierto? Los principios estoy hablando de cómo es el marco de materialidad que nosotros usamos, el balance, que es una cosa muy importante, es decir, no solo hablar lo bueno, lo bonito en los reportes, sino que también divulgar la data que a veces y expresar en nuestra divulgación qué vamos a hacer como compañía para en el camino o cerrar esta fecha, cuáles son las hojas de ruta. Finalmente la experiencia, porque queremos que sea un reporte que sea atractivo, que la gente quiera leer. Esos han sido tres aspectos que nos trabajado. Pero dicho eso, el mundo ESG, digamos, y esta conversación ha evolucionado mucho por lados, digamos, en lo mucho más macro, porque la pandemia nos ha hecho, digamos, todos hablando de la COP, ¿cierto?, en Chile, y el estallido social, y luego la pandemia, y se fue una conversación completamente a lo social. Ahora los temas de guerra, inestabilidad económica, es decir, se está hablando en materia ESG constantemente en el mundo. Y al mismo tiempo están cambiando los estándares, que es cierto que en las presentaciones anteriores, toda esta evolución a SASB, a SSB, etcétera. Entonces, esas de alguna manera estamos tratando de afirmarnos un ecosistema bien cambiante. No es fácil, porque de alguna manera uno quiere que las divulgaciones tengan una cierta tendencia y trazabilidad en el tiempo. Es decir, yo no quiero cambiar mis indicadores y mis divulgaciones constantemente,
sino la gente que lee, ¿cierto?, mi desempeño no sabe cómo me comparo con respecto a años anteriores y tampoco va a saber cómo voy a avanzar hacia el futuro. La eliminación de los equipos internos, nosotros trabajamos con como 80 personas dentro de CMPC para la elaboración de ese reporte integrado, o sea, no es solo del área. Tenemos un kickoff con 80 personas que denominamos grupo motor y ellos levantan la información de 8 países, de 3 negocios. Entonces es una gran cruzada, pero creo que esa es como la norma, que realmente elevan la barra, nos ayudan a que estas áreas se sientan muy comprometidas y parte de algo que hoy día también de alguna manera es una exigencia. Finalmente, creo que el desafío de reportar en materia ESG es que las tres letras de esta sigla tienen enfoques bien distintos, ¿no? Hablamos de la G, la divulgación en la G, creo que es una conversación un poquito más de último piso, un poquito más top-down, un poco más temas más sensibles a veces. La E generalmente es muy cuantitativa, de data, ¿cierto?, de medición, temas ambientales, instrumentos, etc. La S es más compleja, es más cuálida a veces y requiere, quizás no tenemos el nivel de indicadores y la manera de medir, ¿cierto? La Magdalena, hablando de esto, pero lo social a veces es un poco más difícil de medirlo. Entonces, creo que también el enfoque de cómo los ESG uno lo aborda también es distinto incluso por cada una de las letras. Pone en el centro, dentro de la G, los temas prácticas que cómo el directorio aborda, cómo se hace cargo, cómo debate, cómo decide en base a temas ambientales y sociales. Así que creo que también ahí la norma tiene un punto bastante avanzado en esa mirada. Claudia, tú trabajas en Pampitau, que eres de sostenibilidad. Estábamos antes de empezar que para mí ha sido bastante natural abordar el tema de la norma, porque hay comités establecidos que van a hacer, porque se han ido trabajando hace tiempo, porque tienen un controlador que tiene valores ESG, ¿cierto?, de Brasil. Quería que me contaras un poco cómo han vivido también estos desafíos, cómo podemos ilustrar a todos quienes están acá de las dificultades, del proceso, de cómo han ido avanzando en este camino, no solo para reportar, sino que también para adecuar estrategias y estructuras que reflejen por resultados con el reporte de marketing. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Mira, yo me gustaría, digamos, tomar un punto que mencionó Magdalena, porque creo que al final del día integrar los temas ESG en la estrategia del negocio tienen como una consecuencia natural después la reportabilidad, lo cual no significa que, que sea fácil, que no sea desafiante, sin ninguna duda, pero es muy distinto a nivel de la organización cuando tu estrategia incorpora los temas ESG. Nosotros esto lo hicimos ya desde hace un tiempo. Nuestro negocio tiene una visión que es ser líderes en performance sustentable y satisfacción de clientes. Y esto que parece a lo mejor un poco etéreo, la verdad es que los pilares de la sustentabilidad medidos por ambiental, social y gobernanza permiten aterrizarlo, permiten gestionarlo y al final mejorarlo. Nosotros obviamente tenemos ahí, tenemos como norte lo que hace nuestra matriz en Brasil, líder indiscutido en sustentabilidad a nivel global. Lo decimos, digamos, con una mirada un poco excepcional, no solamente porque es nuestra matriz. Nosotros, al igual que ellos, nos gusta prepararnos, nos gusta saber cómo lo estamos haciendo en materia de ESG, y estamos hace mucho tiempo el cuestionar la sustentabilidad de sentido el Corporate Sustainability Assessment como un benchmark, porque nos permite medir un respecto de nosotros mismos, pero también del lugar. Esto es bueno, a su vez es un cuestionario y un resultado que alimenta índices de la familia Dow Jones, así es que para nosotros, digamos, es un benchmark correcto. Nuestra matriz obtuvo en la última medición 86 puntos de 100, claramente, digamos, en nivel mundial, sobre todo en lo que es la industria bancaria, y están en el tercer 92 mundial.
Y nosotros, si bien todavía nos queda un camino por recorrer, estamos en el porcentaje 82 a nivel mundial. Entonces, entendemos también lo que los inversionistas quieren reflejado en este tipo de documentos. Fue así que en 2018 nosotros adoptamos la memoria integrada como la forma de reportar voluntariamente, adecuándonos, ¿no es cierto?, a estos estándares internacionales, y además haciéndola verificar, es decir, también viendo cómo un paso más allá, y en ese sentido también fuimos en un invento de cambio libres, el camino para seguir nosotros seguir con equipos de tamaño, como el banco, como el especial, eso nos va a corresponder. A pesar de todo lo que comenté, el camino que además las exigencias y las expectativas van cambiando. Entonces, lo vemos cuando reportamos y cuando contestamos el cuestionario de sustentabilidad de SAPI, cómo va cambiando, cómo se van incorporando nuevas métricas. Nosotros, en general, digamos, nuestra visión, como les decía antes, una visión de negocio, pero no solo de negocio, sino que también desde nuestros valores. Nosotros atendemos, digamos, desde una perspectiva cultural lo que significa la sustentabilidad. Por ejemplo, tenemos un pilar que dice queremos diversidad e inclusión, que es parte fundamental de la ENSE, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero tenemos otro pilar que es la ética no negociable. Eso significa muchas cosas, pero entre ellas significa también hacer lo que hagamos desde un punto de vista de nuestros stakeholders, ¿cierto? Pero claramente tenemos que seguir avanzando en divulgación. No es fácil en ese sentido, digamos, alinear la organización, pero nosotros también es una herramienta de gestión. Y eso es muy interesante, digamos, porque al final no es solo reportar, sino que es cómo la organización gestiona este tipo de riesgos. Por ejemplo, dentro de nuestros grandes desafíos y probablemente desafíos y también oportunidades es la gestión de riesgo climático de nuestra cartera de crédito. Entonces, otorgar créditos sustentables es clave, pero también para nosotros es clave tener mejores prácticas en términos de equidad de género, de no discriminación, de inclusión. Entonces, trabajamos en todos esos frentes, esto no es solamente, digamos, una pose, una postura, es que nosotros realmente entendemos el negocio como nuestro negocio va a ser sostenible. Por supuesto que también entendemos que los resultados tienen que ser sostenibles porque al final, al ser una entidad listada, tenemos inversionistas institucionales minoritarios, que pueden ser institucionales como no, que pusieron capital en riesgo. Entonces, claramente, devolver y remunerar ese capital es súper relevante. Entonces, esta visión ESG creo que desde nuestra propósito, misión, pasando por nuestra cultura hasta la misma estrategia y los resultados de negocio. Se anunciaba hace unos días que la Comunidad Económica Europea había definitivamente aprobado la no producción de motores a producción de combustibles fósiles a partir del 2025. Que no se van a producir autos a benzina, gas, diésel en Europa a partir de años más. Lo que obviamente pone en el tapete todo el negocio en el que quería preguntarte, más allá de los resultados financieros, que han sido muy buenos este año de tierra 22, ¿cómo has visto la interacción o el interés de los inversionistas, los analistas financieros por los temas ESG? Por ejemplo, cosas tan concretas como las conferencias, o los roadshows, o la información que divulgan desde el área de finanzas. Muchas gracias.
quiero destacar un poquito el resultado financiero tan extraordinario que tuvimos el año pasado y creo que era muy importante y clave para nosotros llegar preparados a ese momento. Si bien aprovechamos el retorno económico que existía durante el año pasado, pero también fue un fruto de un trabajo muy grande de todos los trabajadores de la empresa, de colaboradores, para hacer una inversión en innovación, en tecnología, estar alineados a esa estrategia del cambio climático del mundo, del cambio, lo que estamos viviendo en esa transición a electromovilidad, a las energías limpias, etcétera. Y eso obviamente fue como el año que reportamos, llegamos a este año preparados por todo lo que hemos hecho anteriormente y por eso pudimos generar un gran mayor para el país, tanto para todo el resto de nuestros stakeholders, y estamos muy orgullosos del resultado del año pasado. Pero cambiando al mundo de inversionistas, yo creo que Sequoia siempre tenía una posición en mucho interés de diferentes inversionistas, principalmente institucionales y principalmente fuera del país, tanto como fondos de pensión y otros institucionales que están en Chile. Y temas de ESG surgieron hasta muchos años atrás y yo creo que nosotros interiormente la empresa tratamos de poner mucho más foco en cómo divulgar, cómo reportar, pero también cómo alinearnos con los pilares de ESG y con los temas que eran importantes para nuestros inversionistas. Igual tengo que destacar que como que el mayor presión fue por parte de nuestros clientes, pero haciendo una contribución tan grande a la industria automotriz, y obviamente ser parte o ser clave o entregar un producto clave para hacer ese cambio a autos eléctricos. Eso es lo que generó esa presión tan grande y todos los temas de due diligence que, por ejemplo, que hemos hecho con los grandes productores de autos globales que vinieron a Chile, que fueron a nuestras instalaciones, que hicieron comunicaciones con nuestros diferentes stakeholders, con las comunidades, con nuestros trabajadores, y hicieron toda esa ayudaría de cómo nosotros hacíamos cosas en Chile. Y yo creo que lo importante también decir que en verdad lo hacemos bien. Por lo menos el feedback que recibimos de diferentes OEMs, como lo llaman, fue bien positivo en términos de cómo la empresa hace las cosas dentro del país para generar o producir ese producto tan importante como litio. Lo importante de ese año, en la memoria anual que estamos reportando por la primera vez, que nos toca este año, creo que, como dijiste, como mostrar un cuadro completo de cómo lo hacemos. Y la memoria o el formato o la norma nueva, la memoria ayuda mucho a hacerlo, porque nosotros siempre reportamos un reporte de sostenibilidad bajo diferentes estándares, incluidos SASB desde el año pasado, aparte también memoria anual, el 20F en los Estados Unidos, pero este año yo creo que tenemos una oportunidad de presentar toda la información resumida, todo el contenido en un documento completo y ojalá que sea un buen apoyo por todos nuestros grupos de intereses, stakeholders, con contar con esa información en un formato mucho más amigable. Tenemos también acá con nosotros a Andrés Navarrete. Andrés trabaja en BTG Pactual. Andrés, y aquí hay un dato que quería corroborar contigo. Ustedes, si mal no recuerdo, fueron el primer inversionista institucional, asset management, que creó y comercializó un fondo con sello ESG. Recuerdo que cerca del año 2017-2018 incluso estuvimos en un panel aquí conversando con otros representantes institucionales y tú comentabas que era un negocio incipiente, una línea de trabajo incipiente que iba a seguir. También lo comentó Kevin, ¿no es cierto? Hacia allá están avanzando en términos de revisar eventuales marcos normativos con foco en este segmento de mercado. Quisiera que me cuentes un poco dos cosas. La primera, ¿cuál es el valor para ustedes como inversionistas que las empresas les reporten esta mirada en 360 grados a la que aporta la norma?
¿Cuál es tu opinión respecto a ello? Y lo segundo, un poco en la línea de las preguntas que le hacía Jaime, ¿cuál es la evidencia que ustedes han visto en su propio producto en términos de retorno, en términos de percepción de clientes, demanda por ese tipo de instrumentos? Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. O sea, para nosotros, ya como inversionistas, más allá de que tengamos este fondo en particular, que partió efectivamente el 2018, ya tiene 5 años de gestión y historia, para nosotros es crucial tener esa mirada completa, y aquí aprovecho de dar mi particular opinión, felicitaciones a la CMF y al comisionado, porque la verdad cuando uno mira lo que se hizo, nosotros vamos como en la tercera versión de nuestro proceso para medir la sostenibilidad en estos 3 pilares de la empresa donde invertimos, para este fondo en particular. Y la tercera versión que tenemos, la verdad, se parece bastante a lo que está exigiendo la CMF a la empresa. O sea, nos pasó a nosotros al darle vuelta a la tuerca 2 o 3 veces, de que hay un grupo de variables que son similares para cualquier compañía que opera en una sociedad, y hay cosas que son específicas de cada industria y cada compañía. Quizás nosotros tenemos más partes sociales quizás que son específicas, quizás ya está más orientado a temas medioambientales, pero nos parece, y yo ayer estaba revisando algunas de las memorias integradas que ya han sido publicadas, me parece que quedó bastante bien. La verdad, ahí felicitaciones a la comisión por el trabajo realizado. En temas para nosotros es vital, porque en el fondo, dado los cambios que se han dado en la sociedad, las nuevas exigencias que la sociedad le exigen a las compañías, para nosotros es crucial entender en términos como inversionistas, más allá de las ventajas competitivas, barreras de entrada, economías de escala que pueda tener una compañía en su industria, es que otros riesgos de que producto de su actividad y el roce del cubo que le da la sociedad a esa compañía, puede saltar un fusible. Por ejemplo, una compañía que distribuye agua en un sector de déficit o estrés hídrico. ¿Cuál es la medida de pérdida del sistema de distribución de agua? Esa variable, que se ve muy específica, es clave y puede cambiar completamente el modelo de negocio o la sostenibilidad de la compañía, porque puede tener, más allá de que si es un 30, un 25, 20, puede provocar conversaciones a nivel normativo y de la sociedad que pueden terminar influenciando en la forma que es regulada, en la forma que le ponen impuestos y la forma que es percibida por la sociedad. Por lo tanto, es súper relevante, más allá de todos los indicadores que puede indicar la norma, que uno mire, y eso es más o menos lo que nosotros hacemos tratamos de hacer en el fondo, es ubicar esos 3 o 4 puntos clave donde la operación de la compañía roza con la sociedad y puede provocar, como un roce en el fondo, alguna chispa que pueda poner en peligro o pueda ser un tema para la compañía. Para lograr definir eso, tener la información es muy relevante. Ahora, agregando algo también a esa pregunta, bueno, la industria local de manejo de activos, sobre todo acciones, la verdad, nos metieron una bolsa de gato y nos pegaron 3 palos por 3 años. Entonces, la verdad, ahora los activos están en niveles muy bajos. En general, los equipos, gente que venía con experiencia, se ha ido cambiando. Los equipos están cada vez más pequeños. Y hay poco, como podría decirlo, hay poca carne para la cazuela. Poca carne. Entonces, esto también con ánimo constructivo. Realmente lo que he estado viendo es que todos los indicadores de repente se despliegan en referencia a otras partes de la memoria. Cuando hay poca gente que quizás tiene 1 o 2 años de experiencia, la verdad es que agarrar toda esa información, más encima tabularla y pasarla a algo que uno pueda comprender y sacar en el fondo conclusiones, se hace muy difícil, y la verdad, a ver, no se termina así. Y también otra cosa, a la comisión de la Tiona, también lo que ha pasado a medida de que los equipos se han ido, bueno, también a todo este tema de data science, ahora todos están con Python, y lo que está pasando en el fondo es que todos estamos consultando a la super de la forma que lo hace Python, que es con web scraping, y básicamente la página super colapsa. Entonces, es lo que yo, y esto es una petición muy humilde, es que se pueda lograr el desarrollo de API para poder conversar con ustedes y bajar la información de forma más rápida y eficiente, sería muy bueno.
Eso es el tema en la sección peticiones pasadas hasta la punta. Bueno, y sobre el fondo, efectivamente, nosotros teníamos la misma duda, un poco, y también a lo que comentaba anteriormente, uno, ¿cómo hacemos que un producto que nosotros decimos, le ponemos ESG, tiene ESG en el nombre, que es fuerte, nos aseguramos de que efectivamente sea? Creo que ese es el primer punto que hay que tocar antes de ir viendo cuáles han sido los datos en retorno y en riesgo y todo eso. Y la verdad, y aquí simplemente mirándonos al espejo, porque tampoco había mucho en el fondo, empezamos con lo que nosotros llamábamos una metodología de doble filtro. Nosotros cuando empezamos, obviamente nosotros lo empezamos hace 5 años atrás, nos basamos en 2 compañías que nos entregaban opiniones de la sostenibilidad de las compañías, que en ese caso era MSCI ESG Research y Vigeo. Y básicamente nosotros elegimos esas 2 compañías porque nos daban reportes escritos. Eran simplemente datos que uno metía y llegaba a una nota de 6,5, sino que había algo de opinión. Pero procesamos y sobre un benchmark, que nosotros íbamos tomando decisiones de si queríamos tener más inversión que el benchmark o menos que el benchmark, que un índice de referencia, en base a una cosa mixta en el fondo, de nuestra opinión de la sostenibilidad y nuestra opinión como inversión financiera pura y dura de una compañía. Entonces, eso iba sesgando la selección del portfolio. Si nos gustaba en los 2 aspectos, no tener más que el índice. Si nos gustaba en uno pero en otro no, íbamos a seguramente estar en el índice, y si no nos gustaba ninguno de los 2, bueno, muy poco. Y entonces eso era el primer filtro. Y el segundo, esto lo tuvimos, diría, a los 2 años, MSCI ESG Research sacó un servicio de evaluación de los fondos mutuos, donde ellos dicen, agarran la cartera y bajo una serie de métricas dicen, ok, este fondo es AAA, AA y A. Dado que nosotros estábamos ofreciendo un fondo que era sostenible, tenía que ser el primero en su categoría en el rating cuando lo comparaban con todos los fondos que gana lo mismo, que en este caso acciones chilenas. Y de esa forma nosotros tratamos de acometer ese desafío. Y bueno, y en términos de retorno, después de 5 años, y son 5 años súper particulares, pero lo que uno ve a la suma es que si uno ve retorno bruto, igual este es uno de los fondos donde cobramos menos comisión. Me interesa que sea muy abierto al público. Pero si uno mira con retorno bruto, retornó lo mismo que el Excel, casi lo mismo, un poquito más en el fondo. Si uno le agrega la comisión, queda un poquito por abajo. Pero lo que doy, y esa era una primera pregunta que nosotros teníamos cuando empezamos a responder, cuando íbamos con clientes a presentarles la idea, era como, sé que yo no quiero dejar plata en la mesa. Para eso tengo mi fundación, la filantropía la veo por otro lado. Para hacer árboles, no es para esta plata que tengo en el FAM. Okay. Y lo que terminamos viendo es que terminó retornando igual que el índice con niveles de volatilidad relativamente similares. Y eso en un periodo que, considerando la composición del fondo, dado las clasificaciones que tienen de sostenibilidad, seguramente porque están con mucha más interacción que la sociedad, en general las compañías del sector utilities son las que tienen mejor nota. Entonces el fondo, por inclinación natural, tiende a tener más empresas de energía eléctrica y agua y servicio de agua potable. Entonces, lo que termina pasando es que en estos últimos 3 años, con los 3 eventos sucesivos, estos fueron de los sectores más castigados. Entonces, cuando uno ve sectorialmente, el fondo dice, ya, empató a IPSA. Sí, pero está cargado en los niños, símbolos de todo este proceso. Entonces, era un periodo duro en el fondo, y aún así logró estar con el... En términos comerciales, la verdad, no anduvo. Todos le hemos dado la vuelta. Evidentemente, estos 3 eventos terminaron básicamente con la capitulación de los inversionistas nacionales a invertir en Chile en 2021. Nos hace difícil sacar una conclusión, porque no sabemos si son estos 3 años particulares o en general a la gente no le interesa invertir en temas sostenibles, tiene esta visión que hagan los family office, en el fondo en general la gente no lo mezcla. O quizás un mercado que está tan concentrado en renta fija que esto ni siquiera es
no lo sabemos muy bien, y lo que la impresión que por lo menos yo tengo ahora es que como que la ola ya pasó. O sea, como que en la hora de los productos sostenibles ya fue. Ahora hay 3 productos sostenibles, está el ETF de Itaú, Santander también sacó uno de acciones chilenas, está el nuestro, pero ninguno ha andado muy bien. Y lo que termina pasando en el mismo equipo de inversión, que ya varias jefes tienen su departamento, su analista, como que se va metiendo esta visión dentro de la operación del día a día, del análisis de empresa. Entonces, es difícil separar cuál es el fondo ESG y cuál es el fondo normal, porque como que se te empiezan a abrir tantas cosas, y bueno, en general los equipos de inversión que se dedican a acciones son muy analíticos, son gente de perfil muy analítico, y empezáis a ver otras cosas. Y aquí me voy a alargar un poquito, pero nosotros estábamos en este fondo 5 años analizándolo, y de repente, como dijo Juan Carlos, está el tema de la electromovilidad. O sea, empezamos dado justamente por este mismo proceso, los gases de carbono, las metas, y empezamos a ver efectivamente que, como mencionaba Juan Carlos, el CAPEX estimado en los próximos 20 o 30 años para poder hacer el cambio energético, estima que van a ser 20 trillones de dólares. El ciclo de CAPEX más grande que se ha vivido. Obviamente el mundo tiene cambios tecnológicos. En el siglo XIX se hicieron las líneas de trenes, después pasaron los teléfonos, y todas han sido cambios tecnológicos que han provocado grandes CAPEX mundial y industrias de gran crisis. De ahí la última que tuvimos fue todas las .com, las tecnológicas y todo el resto. Lo que se viene es ahí. Uno como inversionista lo que está buscando generalmente son sectores de crecimiento. Entonces, inevitablemente dijo, oye, pero hacemos un fondo que invierte en esto, ¿sí? Esto es puro crecimiento, demanda, en el fondo la demanda, no hay que, le pasa a Sokimich en el fondo, no hay que esforzarse mucho para vender litio, hay una fila de compradores, eso es lo lindo de la empresa, de la industria de crecimiento. Entonces, lanzamos un fondo de electromovilidad hace un año, que es sostenible o no es sostenible, sí, tiene una clasificación AAA. La verdad para nosotros ya ni siquiera es como algo particular de sostenible, básicamente vimos, estábamos con la antena fondo orientada y dijimos, oportunidad, démoslo. Y bueno, el fondo andaba bastante bien, bueno, está el representante de la comisión, así que no pienso hablar de retorno, pero digamos que ha tenido un muy buen performance, estamos bastante contentos porque se descorrelaciona con el ciclo económico normal, porque como son industrias de crecimiento, la verdad, lo que pasa con el PIB de Estados Unidos es un fondo global. Eso le da lo mismo. Y justamente también en esto mismo de levantar antenas, está habiendo temas de hidrógeno verde, hay todo un tema con crédito carbono, que se van abriendo nuevas oportunidades. Yo no sé si eso lo llamaría como que una rama sostenible de los jefes, que básicamente claro, nos abrieron la cancha de juego y dio la posibilidad este fondo de poder estar más sencillo de recoger esas oportunidades. Alguien afuera, el lanzamiento de los estándares ISSB en febrero de este año, que va a ser la nueva forma de contabilidad que van a aprender nuestros hijos, nuestros familiares, que van a aprender en la universidad como la forma de contabilizar, y va a incorporar ESG. Así que, más allá de una norma de un mercado en particular, ya tenemos un estándar global que va a llegar probablemente con fuerza en los próximos 2 o 3 años a todo el mundo. Es súper buen punto también el que planteas de qué es o no ESG. Quizás están yendo ya en la línea de transversalidad del concepto de todo lo que hacen o lo viven. Mencionaste empresas PPC, imagino que tienen mapeado toda esa parte. La banca también es súper tema, cambio climático, las oportunidades de banca en reconvertir industrias, matriz energética, eficiente en el consumo de agua. O sea, hay un mundo de posibilidades también, y qué decir de
SQM con el litio y la electromovilidad. Teníamos pensado otra ronda de preguntas, pero creo que, dada la audiencia, es súper bueno dar un espacio para que ustedes puedan hacer preguntas. Vamos a dar unos minutos para que quien quiera hacer alguna pregunta, tenemos micrófonos que vamos a circular. Solo les pido que quien pregunte diga a quién va a dirigir la pregunta, por favor. Y obviamente también a propósito del comentario de Andrés, Kevin también tiene derecho a réplica si desea hacer uso de la palabra. Así que ofrezco la palabra. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta? Un micrófono. Una pregunta. Tenemos un minuto. Sí. Sí, ahí va. Acá hay una primera pregunta. A ver. Luego a ver si vamos con... No, pero yo creo que se escucha. Es que para que escuchen el... Ah, perdón. No hace efecto. Yo también creo que se escucha, ¿no es cierto? Vamos a hacer el micrófono. Colabora. Sí. Ahí sí. ¿En sí? Acá tuyo. Perfecto. Perdón, estoy dándole la palabra. A ver, primero que nada, felicitaciones una vez más, tanto a la universidad como a la consultora y al tremendo equipo que hay detrás. También a la selección de los panelistas. No podría elegir a quién, pero la pregunta, ojalá que la puedan responder quien quiera. Es bien práctica. Hemos hablado aquí de los riesgos, totalmente de acuerdo con todo lo que se han dicho de para dónde va, también un poco las críticas, cuáles son los bemoles, digamos, los drivers también que mueven esto. Súper de acuerdo también con lo que decía del fondo de inversión. La pregunta es un poco diferente, tiene que ver con ustedes que han implementado, no solamente desde este año, sino de antes, no solamente como de la parte normativa, sino que me quiero meter más a la parte de la cultura de la empresa, sobre todo de tantos colaboradores o holding a niveles de países, ¿no es cierto?, como CMPC. Y la pregunta es, cuando uno en realidad implementa una cultura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con un propósito que efectivamente hoy día sí o sí los clientes van a elegir, no solamente estoy hablando de los inversionistas, sino que estamos hablando del cliente, como muy bien ustedes decían, del cliente retail, en fin, ya hablemos del cliente, o la ciudadanía, por poner algo. Los propios colaboradores son ciudadanos, ¿ya? Desde miles o cientos, ¿ya? En sus empresas son grandes, ¿ya? Y por eso que va la pregunta. ¿Cómo han manejado el tema del riesgo o la gestión de riesgo de lo que pasa con la planta, con los colaboradores, con la cultura? Hoy día basta que, por ejemplo, una persona, y no quiero hablar solamente de sindicatos ni de colaboradores, a lo mejor que uno renuncie, uno podría decir son riesgos de repente como puestos bien claros, sino que riesgos que son efectivamente escondidos, como el índice de vulnerabilidad de un colaborador, ya que no es la renta, sino que son cosas más como que le hablábamos, ¿no es cierto?, de lo social. En el fondo el riesgo de vulnerabilidad de los colaboradores pasa por el riesgo de su grupo familiar, ¿no es cierto?, de que una persona, a lo mejor el 60% de mis colaboradores son dueñas de casa, o sea, dueña de casa en el punto de vista de jefe de hogar, ya sola, en que el sueldo no alcanza, en que ese sueldo para vivir lo complementan con otro, entonces el riesgo de esa persona o la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, es mucho más alta, llega a perder el trabajo, queda absolutamente pobre, como podríamos decir, para que el riesgo de enfermedad,
En fin, hay un índice, tal como un índice de madurez digital, hoy día hay un índice de madurez social que va mucho más allá de las típicas, de los típicos indicadores de repente que se ven en gestión de recursos humanos. Entonces mi pregunta es, si hoy día, por ejemplo, hay una empresa que se saca un 7, ya que es premiada incluso, o que está en un excelente ranking, en fin, que hablemos desde el punto de vista desde la inversión institucional, pero top, a nivel también de marca dentro del país top, pero que alguno de sus empleados llega y divulga algo que no es así, ¿ya? Y aquí no se trata bien a la gente que, en fin, da lo mismo, hoy día las redes sociales es un comunicante bastante decidor del punto de vista a veces de la gente que toma decisiones, ¿ya? ¿Cómo han manejado eso, sobre todo las empresas que tienen grandes colaboradores, para que se viva o se camiseteen respecto efectivamente a lo que soy empresa SG? ¿Ya? Muchas gracias por la pregunta. Más allá de quién la vaya a contestar, yo creo que quizás Andrés podría darnos una mirada. ¿En qué sentido, Andrés? Ustedes consumían data de agencias de rating. Y las agencias de rating, esto que tú señalas, le ponen un nombre, son controversias. Controversias abordadas, respondidas, no respondidas. Tú consumías esa data como inversionista. ¿Nos puedes contar qué opinión te parecían, por ejemplo, en los temas sociales de colaboradores? ¿Cómo lo abordaban? ¿Tenía un efecto o no tenía un efecto en su forma de decidir o diversificar un portafolio? Si nos puedes dar luces de eso, y luego también, si alguien quiere complementar. Sí, súper. Sí, efectivamente, lo tratábamos de incorporar. A veces nos pasaba que cuando leíamos los reportes de agencias internacionales, en el fondo, no lograban entender bien o quizás se enfocaban en cosas que no eran tan relevantes acá localmente. Entonces, cuando hacíamos nosotros el proceso propio, nosotros incorporábamos, había cosas súper específicas. Por ejemplo, accidentabilidad laboral. Es distinto a una accidentabilidad laboral en una tienda por departamento que moviendo maquinaria pesada. Es otro universo. Entonces, tiene que tener un peso distinto. Entonces, uno se tenía que fijar en eso. Y en aspecto de controversia, lo que nosotros hacíamos una vez que hacíamos todo el análisis, aplicábamos descuentos por controversia. El hecho si había sido la controversia hace poco, cómo había reaccionado la empresa, le iban haciendo descuento, uno le iba haciendo la nota para tener una idea en el fondo. Y de esa es la forma en que lo incorporamos. Bueno, yo la verdad que lo que me gustaría referirme es que creo que en nuestra organización el tema cultural y la bajada cultural es clave, porque al final del día uno no controla lo que las personas hacen, pero en la medida que las personas entiendan cuál es el foco cultural de la compañía y para eso obviamente hay un gran trabajo que se hace detrás. Yo les comenté hace un momento que uno de nuestros valores, la cultura igual es cambiante en el tiempo, pero yo estoy casi segura que el valor que comenté antes, que es la ética es innegociable, no va a cambiar nunca. Nuestra marca es la marca de mayor valor en toda América Latina y por lo tanto entonces la cuidamos mucho. Pero también cuidamos a las personas. Efectivamente nosotros somos una empresa de servicio, entonces como mencionaba Andrés, obviamente la accidentabilidad es distinta que en una cadena minera. Pero realmente es con las personas. De las personas, en los beneficios, los cuidados, pero también las responsabilidades que tenemos, ¿no es cierto?, respecto de la cultura. Por supuesto que esto se transmite de distintas maneras, pero claramente nosotros tenemos mucho foco también en lo que significa hacer cursos, ¿no es cierto?, impregnar a la organización de esto. Y hay sistema de consecuencias también cuando hay conductas indebidas, reunidas, digamos, con lo que es la cultura del banco. Y se divulgan, no solamente nombre y apellido, por supuesto, pero sí se le da cuenta a la organización lo que significa, ¿no es cierto?, hacer cosas reunidas con nuestra cultura, como prácticas de discriminación, de acoso, en fin, cualquier cosa que atente contra eso. Entonces, nunca nos hemos visto enfrentados, digamos, a una controversia desde el punto de vista de los colaboradores, algo grande. Como decía antes, no es que uno pueda controlar a cada persona, pero también como organización tenemos la responsabilidad de tener los mecanismos para resguardar eso.
Obviamente que no somos vulnerables, nadie lo va a hacer, pero digamos, tener un marco de estructura y una gobernanza acorde con esto es lo que de alguna manera, digamos, nos da tranquilidad. Voy a complementar sobre los mecanismos, ¿cierto?, que existen en las empresas. Yo creo que los últimos años a nosotros nos han dado una oportunidad para que las empresas quizás vayan en algunos casos más allá. Yo tomo como referencia el estallido social en Chile, cuando nos obligó a poder mirar haciendo en materia de salario, qué está pasando también con las competitivas, el precio de servicios, etcétera, ¿cierto? Después de una pandemia, o unos meses después, se pasó todo lo que nos están haciendo, personas que son digamos. Y una empresa y el grupo de exploradores tomando una oportunidad con desafíos de colaboradores. Creo que las empresas están equipadas para ese propósito, esa cultura, y realmente asegurarse que la gente se sienta parte de años de esa tradición legal de la los 100 años por nuestra salió para decir posicionar la estrategia diferente, se tiene un pilar que es el pilar que es la Nosotros, a mí me toca personalmente trabajar mucho con agencias de rating y además la agencia de rating de temas de ESG. Principalmente hay mucho análisis que está basado en controversias que salen principalmente en prensa y algunos podrían estar basados en hechos reales, algunos podrían estar basados en opiniones. Y no hay respuesta como empresa. Nosotros obviamente que no podemos um, contestar a cada controversia y tratar de estar alguna comprobante o de alguna manera confirmar o desconfirmar de qué está pasando. Pero lo que hemos cambiado interiormente en la compañía es estamos más apuntando a la cultura de divulgar, demostrar y explicar no solamente qué estamos haciendo, pero también cómo estamos haciendo, ¿no? Y eso parte enteramente dentro de nuestros propios trabajadores. Por ejemplo, el pilar de valores corporativos, es sostenibilidad está dentro de valores corporativos de la compañía. Nuestro gerente general dice siempre que sin sostenibilidad no tenemos la estrategia, porque es estrategia de la empresa. Y por esto, mostrarlo y hacer llegar esa información a la mayoría del público en general, no solamente inversionistas o clientes, a todos, para que todos sepan de cómo estamos haciendo las cosas, las estamos haciendo bien, para que las controversias que salen, la gente pueda tener un fuente de los hechos más que de las opiniones para tomar decisiones en base de cualquier información que existe en el mercado. Gracias, Irina. Bueno, con esta pregunta, gracias, Kevin, Jaime, Claudia, Irina y Andrés. Y los esperamos en el próximo evento. Programado una actividad para el 15 de mayo para contarles lo que encontramos al analizar y estudiar las memorias que encontraron en este ciclo y ahí vamos a tener más evidencia para compartir. Muchas gracias.
Qué bueno que te gustó. Sí, me gustó.